Muy buenas noches, estimados estudiantes. Una vez más, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos al desarrollo de esta tutoría de la asignatura de expresión oral y escrita. Dentro de la misma, vamos a ir observando, revisando temas, tópicos e incluso ciertos puntos que no hayan quedado tan claros dentro de estas semanas en las que ustedes han tenido que ir revisando de forma progresiva el material correspondiente y concerniente a la asignatura. ¿Sí? Eh, Espero que se encuentren muy bien. Como ya es de su pleno conocimiento, esta prácticamente es la última semana de clases del primer parcial. Eh, pero sí nos vamos a ver la próxima semana por el mismo motivo y razón de que tenemos que revisar la socialización de calificaciones. ¿Sí? Para que ustedes tengan claras las notas y los motivos por los cuales van con estas notas. ¿Sí? En sí, como yo ya les había manifestado desde un principio, yo de hecho saco los promedios con ustedes mismos. ¿Sí? Resultando elemental que todos los estudiantes estén presentes dentro del desarrollo de esta clase para que puedan en este sentido cada uno de ustedes ir observando las notas, los créditos, las calificaciones, en cada uno de los indicadores que se les va a evaluar dentro de este primer parcial. Ustedes han venido desarrollando actividades a lo largo de, de, de estas semanas, ¿sí? Ya que nuestro último encuentro fue en la semana número 4, ¿verdad? Entonces ustedes han ido desarrollando actividades en la semana 5, en la semana 6 y obviamente van a tener que desarrollar actividades también en la presente semana, como de igual forma ustedes ya tienen pleno conocimiento que tendrán que realizar el desarrollo de la tarea, ¿sí? Que en sí encierra y abarca una calificación bastante amplia, resultando elemental que ustedes cumplan a cabalidad con esta tarea para que no tengamos ningún tipo de problema o inconveniente posterior. ¿Sí? En este mismo sentido, como les había manifestado, resulta esencial que en la próxima clase se encuentren presentes absolutamente todos los estudiantes por el mismo hecho de que va a ser el momento oportuno en el que nosotros vamos a socializar las calificaciones. Sí, este sí es un particular que ponga en su conocimiento de forma previa, creo que con la anticipación del tiempo correspondiente, ¿no? Para que luego no exista alguna razón, motivo o circunstancia que se pueda llegar a interponer, en este caso, en el normal funcionamiento y el normal cumplimiento de las actividades inherentes a mi asignatura. ¿Sí? Así que en ese mismo sentido, resulta elemental que tengan muy en cuenta todos estos factores, como también que el examen en la próxima semana va a ser evaluado con base en 10 preguntas. Pero obviamente ya no va a ser netamente de una simple lectura, ¿no? De una sola lectura de todas las que hemos ido observando, sino van a ser referente a todo el material que nosotros hemos podido ir observando a lo largo del primer parcial, ¿sí? Es decir, que el examen va a contener preguntas de lo que hemos visto desde el inicio de la clase. En este sentido, obviamente, vendría a ser desde la semana número 2, ¿verdad? Porque en la semana número 1 se realizó simplemente la socialización del sílabo, los temas, la metodología,
Así que en ese caso, ya les aclaro, prácticamente el examen va a ser desde la semana número 2 hasta la semana número 7. Pero que en este mismo sentido, en este mismo caso, obviamente va a tener y va a contener este examen preguntas de toda esta información, de todo este material que ustedes han ido revisando de manera progresiva durante el desarrollo de la asignatura. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta en relación a esto? Creo que no, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No? No hay ningún tipo de duda, no hay ningún tipo de pregunta. Perfecto. En este caso, consideraría que todo lo antes manifestado ha sido asimilado de manera completa y total para que no exista ninguna novedad en la próxima semana. En lo referente al examen, creo que ya se encuentra totalmente acordado, eso sí ya está claro también, ¿no es cierto? De lo que ya se les había manifestado. Entonces, lo que sí vamos a organizarnos para la próxima semana, que van a tener que conectarnos, yo considero que deberíamos mantenernos en el horario, ¿sí? Es decir, que el día martes a las 7 de la noche nos conectemos para la socialización de calificaciones. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Considero que sería lo más prudente en este sentido para incluso no cambiar la articulación que hemos organizado dentro de la asignatura, ¿no? Resultando importantísimo que tengan presente todos estos factores para su buen desenvolvimiento, para su correcto proceder y con ello no tener ningún tipo de inconveniente o de problemática en relación a estos temas. ¿Sí? Eh, en sí, sin más, creo que al no existir ningún tipo de duda y al haber emitido las directrices correspondientes para la próxima semana también, resulta elemental que ustedes, una vez más para las personas que se acaban de conectar, que absolutamente todos estén presentes la próxima semana por el mismo hecho de que vamos a socializar calificaciones. Y como les había comentado, con ustedes mismos vamos a sacar los promedios. He ahí la importancia de que de forma individual y de forma personal se encuentren conectados la próxima semana. ¿Sí me hago entender? Esto sí está entendidísimo, creo, ¿no es cierto? Es decir, no hay pretexto para la próxima semana, muchachos, por el mismo tema de que ustedes van a ir sacando sus propios promedios. ¿Estamos? ¿Sí? Ya, entonces esto es elemental para que no exista ningún tipo de novedad o problema. Bueno, sin más, muchachos, creo que con estos puntos que ya quedan totalmente aclarados, no hay ninguna duda en lo concerniente a estos temas de forma particular, ¿sí? Por lo que vamos a iniciar con la tutoría de esta semana para que podamos ir aclarando incluso cualquier tipo de tema o particularidad que resulte esencial dentro de la asignatura. Muy bien. Entonces, sin más, muchachos, iniciamos en este sentido con la tutoría correspondiente. Nosotros habíamos visto y habíamos revisado en la tutoría anterior la información concerniente hasta la semana número 4, ¿verdad? Por ende, vamos a continuar de forma progresiva con los temas y los tópicos que se fueron desarrollando de forma posterior en relación a la asignatura. En este caso, nosotros habíamos tenido el planteamiento de forma expresa de la lectura comprensiva y las técnicas de lectura. ¿Sí?
las cuales son importantes en este sentido, como ya hemos podido percatarnos de la relevancia dentro de lo que, de lo que en sí encierra esta asignatura de expresión oral y escrita. En este punto, quiero preguntarles a ustedes qué entendieron como lectura comprensiva. ¿Qué es la lectura comprensiva para ustedes? A ver, vamos a ir viendo esto. A ver, Isabela. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. A ver, lectura comprensiva, yo entendí que es entender lo que estamos leyendo, o sea, no simplemente leer por leer, sino que captar la idea y analizarla y adquirir el conocimiento dentro de lo que estamos leyendo. Ya, gracias, Lisa. ¿A alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué comprendieron ustedes en este sentido acerca del tema de la lectura comprensiva? A ver, Puede ser, Pedrito. ¿Cómo está, abogado? Bueno, es como la descodificación. Bueno, se hablaba de la descodificación de un texto y relacionarlas con los conceptos directamente. Ya, bueno, en ese sentido sí vamos a ir observando, creo que a lo largo de la presente tutoría, vamos a ir observando ciertos tópicos que tienen mucha relevancia en este sentido, ¿sí? Que nos van a permitir en este caso que nosotros tengamos una mayor asimilación de los contenidos que hemos ido observando, ¿sí? A ver, Jorge. eh, bueno, de lo que entendí de la lectura comprensiva es comprender y aprender lo que es las ideas relevantes que tiene el texto y relacionar los conceptos. Ya, correcto. ¿Alguien más? ¿Qué más pudieron observar ustedes acerca de la lectura comprensiva? A ver, Rubí. Es poder interpretar lo que estamos leyendo, es dar una interpretación a la lectura. Ya, Nelly. Bueno, es la forma de analizar y comprender una lectura. Ya. Perfecto, ¿no es cierto? En ese sentido nosotros ya pudimos darnos cuenta que esta lectura comprensiva, ¿sí? Encierra una importancia y una total relevancia en lo concerniente a que nosotros debemos tener una comprensión, un entendimiento total del texto que estamos recibiendo en este sentido, ¿verdad? Justamente Pedrito nos hablaba de codificación. ¿Por qué creen ustedes que trata aquí de codificación? ¿Por qué aquí hablará de decodificación? En este caso, ¿quién elabora el código? El escritor. Ya, ¿no es cierto, Isa? El autor del texto, ¿no es cierto? Él es la persona encargada de estructurar, de organizar de forma articulada, coherente y congruente el contenido, ¿sí? Dependiendo de la intención comunicativa. ¿Qué es la intención comunicativa para ustedes? A ver, ¿qué será la intención comunicativa? Lo que el autor trata de transmitir. El propósito del autor, ¿no es cierto? Lo que quiere lograr el autor a través de este texto y de lo que quiere provocar en sí, en el público al cual va dirigido, ¿sí? Entonces, en este punto ya tenemos claro, ¿no? Que cuando hablamos de decodificación es que nosotros vamos en este caso, a traducir, ¿sí? Lo que nos está manifestando el autor.
lo cual debe ser de comprensión total de nosotros. ¿Para qué? Para que exista un entendimiento y de hecho que tengamos una idea clara y precisa de lo que nos quieren dar a conocer. ¿Sí? Por eso resulta importantísimo, muchachos, ustedes mucho más. Ustedes en este momento se encuentran ya en una universidad. Muchas personas ya deben haber incluso estudiado otras carreras, ya tienen una preparación en este tipo de ámbitos y de escenarios y conocerán la importancia de que ustedes puedan comprender lo que están leyendo. Porque si ustedes no pueden comprender lo que están leyendo, ¿cómo van a aprender? ¿Sí o no? Si ustedes no comprenden, ¿creen que pueden aprender? Si ustedes no tienen un entendimiento total de este contenido, ¿creen que pueden aprender? Obviamente no van a aprender, muchachos. ¿Por qué? Porque no tienen idea de lo que nos están queriendo transmitir. Por eso mismo debemos ir desarrollando esta habilidad de comprensión lectora, ¿sí? Resultando totalmente esencial y elemental que nosotros adoptemos, en este caso, este tipo de técnicas, de habilidades, ¿sí? Que nos van a permitir, en este caso, tener una comprensión absolutamente de todo lo que nos quieren informar, comunicar o dar a conocer a través de un texto, ¿sí? Es decir, ustedes van a tener que interpretar, ¿sí? Lo que nos quieren decir. Nosotros, en este sentido, debemos tener en cuenta de que la comprensión lectora es un proceso cognitivo. ¿Por qué creen que será un proceso cognitivo la comprensión lectora? A ver, ¿por qué creen que será un proceso cognitivo esta comprensión lectora? A ver. Hoy sí como que se han venido un poco cansados, creo, ¿no? A ver, ¿por qué será un proceso cognitivo este desarrollo de la comprensión lectora? A ver. Porque es la forma en la que se adquiere conocimiento, mediante el entendimiento de lo que se está leyendo. Nelson. Puede ser porque está involucrado el razonamiento. Ya. María Fernanda. Puede ser por lo que, por la decodificación del mensaje. Ya, a ver, bueno, Stephanie. Buenas noches, profe. Puede ser porque ya tenemos asociados ciertos conceptos de lo que ya sabemos, entonces, no sé, como que desarrollamos algunas ideas en base a lo que leemos y ya tenemos asociado a nosotros ciertos conceptos. Ya, a ver, Jorge. O sea, es más o menos lo de la relación y las instituciones de lo que se lee con, y asociarlo con lo que ya sabemos. Ya. Y Pedrito. O sea, habilidad intelectual para captar qué, sonido, imágenes. Te cuento más o menos un ejemplo. Me fui a Estados Unidos y tenía que ver los gestos de las personas al momento de dialogar. Ya. O sea, verlo por esa manera. Pero bueno, estamos en este sentido, estamos hablando de lectura, ¿no es cierto? Comprensión lectora. Gracias, Pedrito. Lo que me manifestaron es correcto. ¿Por qué es un proceso cognitivo? Porque estamos hablando de un proceso de adquisición de conocimientos intelectuales, ¿sí? Por eso es un proceso cognitivo que nos va a permitir en este sentido nosotros ir sumando información, si bien es cierto en relación a lo que tal vez, y lo que ustedes ya han manifestado, que tal vez es cierto, ya tienen una noción de conocimiento básica, ¿no es cierto? Pero pueden ir profundizando y desarrollando conocimientos mucho más amplios o de hecho también adquiriendo conocimientos nuevos.
pero aquí entra el factor de la adquisición de conocimientos y del desarrollo intelectual, ¿sí? En ese sentido, estamos hablando de un proceso cognitivo que nos va a permitir a nosotros desarrollar este aprendizaje de una forma mucho más adecuada y mucho más correcta y coherente, ¿sí? Por ende, es importante que nosotros tengamos en cuenta la importancia y la relevancia, en este caso, de la comprensión lectora, ¿sí? En este sentido debemos de igual forma tener claro, ¿no? Que hay ciertos resultados de un proceso general de comprensión lectora, ¿sí? Dentro de ellos nosotros tenemos tres tipos de representación en la memoria, ¿sí? ¿Cuáles son estos tres tipos de representación en la memoria? A ver, ¿cuáles son estos tres tipos de representación en la memoria? Esto debían haber leído, ¿no es cierto? Incluso para desarrollar el test número 5, ¿verdad? ¿Puede repetir, profe? Ya, que dentro de este proceso de comprensión lectora que nosotros tenemos, contamos con tres tipos de representación en la memoria. ¿Cuáles son estos tres tipos? A ver, Nelly. Los tres tipos son de pues de memoria, de superficie, base de texto y modelo de situación. Ya, perfecto. En este sentido vamos a ir profundizando en este tema, ¿no es cierto? Vamos a hablar, ¿qué entendieron ustedes que es esta representación de superficie? ¿En qué consiste esta representación de superficie? A ver, Ivonne, que te veo tan activa y tan deseosa de participar. ¿A qué se refiere? Buenas noches. Hola, ¿a qué se refiere esta representación de superficie dentro del proceso general de comprensión? Sería mediante nuestro lenguaje, dicen, mediante nuestro conocimiento. mm, Ya. ante- Bueno, son dis- prácticamente sí, ¿no? Porque dentro de la representación de superficie interviene este proceso que nosotros tenemos para decodificar la información, es decir, para comprender lo que nos están transmitiendo, ¿sí? Y es el análisis que nosotros vamos a ir desarrollando de manera personal en relación a lo que nos están manifestando. Dime, María Fernanda. Dicen, es cuando uno hace una representación literal de lo que se está leyendo, textual. Ya, ¿Es ¿no así? es cierto? Sí. Entonces, en este caso, nosotros estamos realizando, ¿qué? La decodificación, ¿verdad? La decodificación del mensaje que nos están transmitiendo. En relación a la representación semántico proposicional o texto base, ¿qué es lo que entendieron ustedes? A ver. A ver, en este sentido, Shirley Toaquiza, que está desesperada por participar. A ver, vamos a escucharle a Shirley. Me repite la pregunta, profe, porque no la ¿A qué escuché se bien. refiere la representación semántico proposicional o base o texto base? ¿Ya? ¿A qué se refiere? Marco. Eh, a ver, es como es para extraer el significado de un texto, de algo que estemos leyendo, para, o sea, dar como nosotros un concepto de lo que entendemos. A ver, Marco. Abogado, buenas noches. Hola. Lo que le entendí es que es un análisis
macro, o sea, micro y macroestructural al texto, que se le hace al texto. A ver, Nikki. Buenas noches, abogado. Bueno, lo que yo entendí es de igual manera que se realiza un análisis para llegar al significado de las relaciones que están en el texto. Ya, muchachos, aquí viene un factor elemental que forma parte de los textos que ustedes deben ir conociendo, que es la cohesión y la congruencia de todo el texto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Los vínculos y la relación que debe tener todo el texto para que nosotros tengamos una comprensión total sobre lo que está tratando. Por eso nos habla de micro y macro, ¿sí? Por el mismo hecho de la cohesión, la relación que debe tener el párrafo 1 con el párrafo 2, con el párrafo 3, es decir, de todo el contenido del texto. Porque si yo empiezo hablando de papas, no voy a terminar hablando de piedras, ¿no es cierto? Es decir, el texto tiene que ser lógico, tiene que ser coherente, tiene que ser racional en este sentido. ¿Y qué es lo que entendieron ustedes por el modelo de situación? A ver. ¿A qué se refería este modelo de historia? A ver, Nikki. Bueno, este modelo decía que ya se entiende como tal el texto y también con nuestros conocimientos previos y se llega a un significado final. Ya, aquí también debemos tener, a ver, María Fernanda. Sí, es justamente eso que uno luego de la lectura realiza ya un conocimiento que se va como fusionando con las ideas y los conocimientos previos que uno tiene. Ya. De igual manera, muchachos, aquí debemos tener en cuenta algo, ¿no es cierto? Que en este sentido nosotros vamos a ir vinculando, si bien es cierto, este tipo de conocimientos, ¿sí? De igual forma con el contexto, por decirlo así, con la relación del medio o la situación en la que se está desarrollando en sí este contenido, ¿sí? Muy bien. Dentro de lo correspondiente a la comprensión lectora, de igual forma nosotros tenemos claro, ¿no? Que existen ciertas técnicas que nosotros nos van a permitir desarrollar de una mejor manera la lectura. Dentro de ellas, ¿qué les llamó la atención a ustedes en relación a las nociones básicas de lectura? ¿Qué les llamó la atención? A ver, ¿qué les llamó la atención en relación a este punto, ¿sí? De las nociones básicas de lectura? Sí se dieron cuenta de que nosotros en este sentido tenemos una cierta habilidad, ¿sí? Que la ponemos en práctica y la utilizamos nosotros de forma permanente y cotidiana, incluso hasta en nuestras vidas prácticas, ¿sí? ¿Qué entendieron ustedes por la prelectura? A ver, Nelly. Yo entendí que por la prelectura, aparte de ser un proceso que se realiza antes de la lectura, Ya. bien es importante realizarlo porque hay que hacer un análisis antes de leer, todo eso desde la prelectura. Ya, gracias, Nelly. Muy bien, Nelly. Hoy sí, estás participando muchísimo, eso me gusta mucho. Shirley. Yo le entendí que es una lectura rápida, como para tener una idea en general del tema del que se va a hablar.
Ya, gracias Shirley, muy bien. ¿Qué más entendieron ustedes dentro de la prelectura, Pedrito? Nos facilita la relación existente entre cada parte, entre la parte del escrito eh, con su totalidad. Y con, más Ya, bien, Pauli. Igual, profe, que nos facilita la comprensión lectora del todo, del contexto con la prelectura. Ya. Miren, qué importante y qué esencial es esta herramienta de la prelectura, la técnica de la prelectura. Ustedes creo que de forma permanente, yo creo que absolutamente cada uno de los presentes pone en práctica en este caso la prelectura en absolutamente todos los ámbitos posibles que podemos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta prelectura a nosotros nos permite establecer una conexión, ¿sí? Nos permite familiarizarnos, tener una idea, ¿sí? ¿A través de qué? De los conocimientos que nosotros llegamos a obtener de forma preliminar o anterior, en este caso de forma directa a la lectura, ¿sí? Si ustedes en un texto ven, pongamos un ejemplo práctico, si a ustedes en un libro ven técnicas de injerto de plantas del subtrópico, ¿ya? Y ahí también en la portada llegan a ver ustedes una plantita. ¿Qué se les viene a la mente? A ver, Nelly. Lógicamente va a hablar de plantas. O sea, uno observa la imagen ya sabe, o sea, más o menos el tema del que se va a tratar. Ya. Estos pequeños detalles les permitieron a ustedes familiarizarse con el tema. ¿Sí se van dando cuenta? ¿Cómo son cosas que de hecho nosotros realizamos y desarrollamos de forma permanente hasta en nuestra vida cotidiana? ¿Sí o no? Es como cuando vamos caminando por la calle y vemos en un local, ¿no? En el cual tienen ahí una hamburguesa. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes? Mira rápido. Comida rápida. Mira, Ya, se habían percatado de que ustedes aplican incluso la prelectura de forma más habitual de lo que imaginaban. Porque esto ya permite que ustedes puedan ir relacionando las ideas, ¿sí? Que ya tienen, que adquirieron tal vez en algún proceso académico o de igual manera a través de un proceso empírico, es decir, a través del aprendizaje, de la experiencia en cada una de sus vidas, ¿sí? ¿Esto qué va a provocar al momento que nosotros leemos? Ya nos va a dar una pauta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo veo el título de procesos de injertos en plantas del subtrópico del Ecuador, ya de manera inmediata voy a vincular todo lo que sé sobre plantas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para ir tratando de comprender lo que voy a adquirir de conocimientos nuevos. ¿Sí o no? Entonces, miren qué importante y qué relevante es la prelectura. Este proceso nos permite a nosotros tener una comprensión, en primer lugar, global, ¿sí? Sobre lo que vamos a leer, como de igual manera nos va a permitir enlazar y vincular conocimientos previos con los conocimientos nuevos que vamos a adquirir, ¿sí? Es por ello que resulta elemental que tengamos muy en cuenta y que tengamos muy claro este tipo de elementos que nos van a permitir a nosotros llegar a obtener un adecuado proceder en la lectura. De la misma manera, nosotros tenemos técnicas de lectura, como ustedes ya habrán revisado, ¿no? En este sentido, creo que no tenemos mucho que ahondar, porque simplemente voy a preguntar las cuestiones más generales. ¿Qué es una idea principal para ustedes?
A ver, Ivonne. Que depende del texto, saquemos la idea principal, o sea, lo más importante del párrafo para aclarar cualquier duda, Lizy. Eso es para mí, no sé. Ya, gracias, Ivonne. A ver, Beth. Es lo que el escritor del texto quiere transmitir como idea central hacia el lector. Ya, a ver, Steffi. Sí, también iba a aportar lo mismo. Es lo más importante que el escritor quiere resaltar para explicar un tema. Ya, entonces, en este sentido, a ver, ya tienen claro ustedes, ¿no? Que la idea principal es sobre todo lo que se va a tratar y se va a desarrollar en el texto, ¿sí? Esa es la idea principal. Esto debemos tenerlo claro. Y ustedes ya pudieron observar que hay técnicas que nos permiten a nosotros identificar la idea principal, como la que ustedes pudieron ver, ¿no es cierto?, en la que se sacaban las ideas y llegaba un momento en el que perdía la coherencia el texto. ¿Sí se percataron de eso? Entonces esa es una de las técnicas utilizadas para identificar la idea principal. ¿Qué es una idea secundaria para ustedes? A ver. ¿Qué será una idea secundaria para ustedes? A ver, Is. Las ideas que complementan a la idea principal. Correcto, ¿no es cierto? Son estas ideas que van acompañando en cierto momento o cierto transcurso oportuno del contenido a la idea principal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estas son las ideas secundarias. Para ello, nosotros podemos incluso aplicar este tipo de técnicas de subrayados, de igual forma para tener una comprensión mucho más evidente, ¿sí? Después de leerlo, e incluso también podemos llegar a utilizar las mismas sumidas que nos permiten tener una comprensión ágil y completa de lo que ya leímos y de lo que nosotros en sí comprendemos. ¿Sí? Dentro de las modalidades de lectura, ¿no es cierto? Nosotros también habíamos visto que hay varios puntos y tópicos necesarios de tratar. En este sentido, nosotros tenemos que ir adquiriendo y desarrollando este tipo de conocimientos de manera mucho más profunda, ¿no? Que nos permitan en sí llegar a tener una comprensión amplia sobre este tipo de temas, ¿sí? En este sentido, ¿qué entendieron ustedes como modalidades de lectura? ¿Qué es una modalidad de lectura? A ver, ¿qué es una modalidad de lectura, muchachos? A ver, dime, ¿Isa o Nicole? ¿Quién quiere intervenir? A ver, Nicole. Bueno, las modalidades de lectura indicaba que es como nosotros podemos acceder a la lectura, que puede ser desde diferentes medios, puede ser medios de pronto visuales, medios auditivos, de pronto puede ser por las redes sociales y demás. Ya, ¿no es cierto? Son los modos en este caso, ¿verdad? Son los medios, los canales por los cuales nosotros podemos llegar a acceder a esta lectura. Sí, siendo elemental que nosotros podamos distinguirlos de manera detallada, ¿sí? Habíamos encontrado de igual forma y habíamos tratado que incluso a nosotros llegamos a tener una idea que a través de la audición también podemos desarrollar o podemos asimilar este tipo de información, ¿no es cierto? Mucho más ahora en la actualidad, que hay y existen hasta los audiolibros, ¿sí? ¿Se han escuchado ustedes de los audiolibros o tal vez alguna vez han desarrollado este tipo de prácticas? ¿Sí?
Bueno, ahora ya hay audiolibros que son comentados, ¿sí? Que si bien es cierto, transmiten en este sentido el contenido desarrollado por un autor respecto a un tema en particular, pero que ya es relatado por otra persona, ¿sí? Y en este punto también nos permite en este sentido seguir asimilando este tipo de conocimientos. ¿Qué entendieron ustedes por lectura guiada? ¿Qué entendieron por lectura guiada? Bueno, cuando hablamos de lectura guiada, muchachos, nosotros debemos aprender que dentro de la misma ya encierra y existen más participantes, ¿no? Una persona que va a establecer los lineamientos correspondientes para que este grupo de personas, en este sentido pueden ser estudiantes, vayan realizando una construcción de información, ¿sí? Que ya va a permitir que en este sentido ustedes puedan seguir desarrollando este tipo de estrategias que incluso se manejan de una forma interactiva dentro del desarrollo de las mismas. ¿Sí? ¿Qué entendieron por lectura comentada? ¿Qué es la lectura comentada? A ver, Nicky. Es la lectura en donde se emite comentarios durante y después de la lectura, de pronto de lo que se entendió o si es que en algún momento no se entendió la misma. Perfecto, excelente, ¿no es cierto? Es una lectura en la cual nosotros vamos a emitir ya comentarios o criterios en relación al contenido que acabamos de observar, muchachos. ¿Sí? Esto se puede desarrollar y nos va a permitir a nosotros incluso crear un criterio formado, ¿sí? A través de la lectura, ¿sí? Por ende, sí debemos tener en cuenta esto, muchachos, porque resulta elemental. De igual manera, nosotros debemos considerar algo, que dependiendo de esta intención comunicativa, van a ir cambiando los textos porque como existen varios tipos de textos, también hay varios tipos de lectura, ¿no es cierto? Porque nosotros ya hemos hablado de todos los tipos de textos que existen, entonces también existen varios tipos de lectura. ¿En qué consiste la lectura informativa, la modalidad informativa? A ver, Mabelín, que te veo tan desesperada por actuar. Está apagado el micrófono. ¿Me puede repetir la pregunta, porfa, Alicia? ¿En qué consiste la modalidad informativa? Ya hasta que busques en Google. A ver, vamos con Micaela. Buenas noches. La lectura informativa más se utiliza como para adquirir conocimientos y así Ya, entender el significado de lo que estamos leyendo. ya, gracias, Mica. A ver, Pedrito. Sí, como decía la compañera, es la que se busca para adquirir conocimiento de una área específica. No sé, puede ser un periódico, quiero conocer no sé, un tema cultural. Sí, Para informarnos, ¿no es cierto? así es. Como su Ujú. nombre mismo lo Así manifiesta, es. para informarnos. ¿Ves, Pedrito? Sí, nos permite adquirir conocimientos que no, en este sentido nos va a permitir tener una comprensión total de ello. En este caso, nosotros debemos tener en cuenta que no podemos criticar, ¿sí? No podemos suponer, sino simplemente basarnos a la información que nos da Claudia, ¿sí? En el mismo caso, ¿qué entendieron ustedes por interpretación denotativa y connotativa?
narrativa. ¿En qué corresponde esta modalidad? ¿En qué consiste la denotación en primer lugar, para ser puntual? A ver. ¿Qué es la denotación, muchachos? La denotación es aquello que el texto nos dice y tenemos que comprender. Ya es cuando nosotros hablamos de la información explícita, ¿no es cierto? Que nosotros asimilamos de forma directa sin tener que realizar ningún tipo de análisis o búsqueda en el contenido. ¿Y qué es la connotación? Es lo que hay que interpretar, que puede, digamos, en un texto se puede hablar en parábolas, con distintas formas de... Les voy a plantear un ejemplo práctico. Cuenta con un tallo. El mismo tiene pétalos perfumados. Su aroma atrae a las personas. ¿Sí? Podemos encontrarlas de varios colores. ¿A qué me refiero? Las Una flores, rosa. las rosas. Las rosas. Ya, tuve que decirles que estaba hablando de una rosa. No. Ya, ustedes tuvieron que buscar en lo que yo les estaba manifestando. ¿Sí o no? ¿Se dieron cuenta? Esa es la connotación, muchachos. Pero en cambio, si yo les digo, la rosa es bella, cuenta con variadas especies, que cada una de ellas tiene sus características particulares. Ahí sí les estoy hablando de forma directa, ¿no es cierto? Entonces ahí estoy hablando y estoy aplicando la denotación, ¿sí? Ya, muy bien. La modalidad crítica. ¿A qué se refiere esta modalidad crítica? Creo que es la que debemos estar más preparados de conocer. Si vamos a tener una lectura con una persona que tiene mucho conocimiento, creo que debemos estar preparados para ir a debatir o conocer de lo que vamos a hablar con él. Creería. Ya, gracias, Pedrito. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿qué opinan? Podríamos basarnos también en nuestras experiencias previas para poder refutar en algún momento y dar nuestro punto de vista con criterio formado, en este caso, de lo que estamos hablando. Ya, gracias, Betty. María Fernanda. Es cuando uno hace una evaluación crítica y reflexiva de lo que se dice de la lectura. Ya, Estefi. Es un análisis profundo de lo que estamos leyendo. Ya, ¿no es cierto? Es un análisis bastante profundo y de hecho, como lo manifestaba Pedrito y lo que manifestaron todas sus compañeras de forma muy acertada, eh, tiene mayor complejidad, ¿sí? Tiene sus características pertinentes e inherentes a la misma y es la que nos va, en este sentido, nos va a permitir que nosotros podamos realizar una valoración, ¿no es cierto? En este caso, sobre el tema que hemos podido observar y hemos podido revisar, ¿sí? Por ende, es importante que nosotros tengamos y vayamos adquiriendo de forma muy puntual toda esta comprensión que nos va a permitir eh, desarrollarnos y desenvolvernos, ¿sí? De mejor manera al momento de leer. Dentro del nivel de lectura literal, ¿a qué se refiere, muchachos? ¿Qué es el nivel de lectura literal? Nelson. A ver, Nelson.
Perdón. No hay problema, no te preocupes. Es el tipo de lectura donde debemos captar el mensaje tal como está y no podemos suponer algo. Ya, no puedes cambiarlo, ¿no es cierto, Jorge? Es entender lo que el texto dice de manera explícita. Ya, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Como les había manifestado en los ejemplos de la denotación, ¿no es cierto? Es cuando nosotros tomamos el texto de forma directa, ¿sí? Y como lo manifestó Nelson, totalmente correcto. Nosotros vamos a tomarlo tal y cual como está planteado por el autor. No podemos modificarlo, no podemos cambiarlo, ni tampoco podemos realizar suposiciones en este contenido. ¿Sí? A eso se refiere este nivel literal. El nivel inferencial, ¿qué tiene como objetivo? ¿Sí? A ver, Mica. Ya, según lo que nos mencionó en la lectura que usted nos compartió y lo que yo entendí es elaborar conclusiones y relacionar el texto con experiencias previas. Ya, correcto, ¿no es cierto? Muy bien. El analógico, ¿en qué consiste este analógico? A ver, ¿en qué consistirá este nivel analógico? A ver. Tal vez en comparar varios textos o diferentes textos, ¿no? En este caso. Ya, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no nos vamos a conformar con un criterio, ¿sí? Único de un autor, sino que en este sentido nosotros vamos a tomar varias opciones. ¿Para qué? Para consolidarlo, toda esta información, y que incluso nosotros podamos realizar una comparación en este sentido sobre dicho texto en particular. Y el crítico valorativo, ¿a qué se referirá este crítico valorativo? A ver, Nelly. En este ya vienen, no sé, ya se abarca todos los niveles que se mismo ha mencionado anteriormente y en este es, así como el nombre dice, o sea, es la valoración de la idea o crítico valorativo, algo así, o sea, valorar. Exactamente, ¿no es cierto? Nosotros ya vamos a realizar un análisis bastante profundo sobre el tema que hemos leído, ¿sí? Para que en lo posterior nosotros podamos emitir criterios en relación a ello, ¿sí? Muy bien, perfecto. Sí veo que han leído. ¿Qué entendieron ustedes en relación a la comprensión del significado de palabras? A ver, Mabelín. David Velasco. ¿Qué entendiste en relación a la comprensión del significado de las palabras? Que cada nivel nos pone una perspectiva, no sé, según la finalidad y el objetivo que nos persigue el contexto de toda la información correspondiente. Ya, para ti, ¿qué es un lexema? ¿Qué entendiste del lexema? ¿Qué es el lexema? ¿Quién quiere responder qué es el lexema? Licem no son las gramáticas, las morfemas gramáticas, o sea, ¿cómo es que? Ay, se me fue Licem, las gramáticas, algo así. No. A ver, ¿qué es un lexema? Nelson. Palabras derivadas de una misma palabra. Perdón. Ya, ¿no es cierto? Miren, muchachos, nosotros debemos tener en cuenta de que tenemos palabras primitivas y tenemos palabras derivadas.
Esto cuando nosotros estamos hablando en relación a la comprensión y significado de las palabras de la clasificación por familias de las mismas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del lexema, es esta raíz de la palabra que sigue permaneciendo de forma constante en todas las variables que se llegan a presentar de la misma, ¿sí? Eso es el lexema, ¿sí? ¿Cuáles son las palabras primitivas, muchachos? ¿Cuáles son las palabras primitivas? Asustados les veo. A ver, Jefferson Zambrano, ¿cuáles son las palabras primitivas? A ver, Nelson, ¿o dejaste la mano? A ver. Sería las que no tienen ningún cambio, no pueden No. derivarse. A ver, Pedrito. Es lo contrario, las que son derivadas. No, tampoco. Bueno, tampoco. ¿Cuáles son las primitivas? ¿Cuáles son las palabras primitivas? A ver, Mayra. Las que no tienen ni prefijo ni sufijo, se podría decir. Porque las otras sí, en cambio. Ya, bueno. No, a ver, vamos. Esa es la María diferencia Fernanda. entre las dos. A ver, María Fernanda. Son las palabras que tienen lexema, justo lo que decía, la que tiene raíz, como de agua, aguacate, aguaje, así. Ya, bueno, prácticamente casi. Muchachos, las palabras primitivas son las que no provienen de ninguna otra. Por eso son primitivas. Son la base de absolutamente toda la familia de palabras. ¿Sí? Esas son las palabras primitivas. Cuando hablamos lo que ustedes me estaban manifestando, que ya existen variables, estamos hablando de palabras derivadas, ¿no es cierto? Por el mismo hecho de que de la palabra primitiva van a existir y van a surgir estas variables. Tenemos varias opciones en este sentido. Cuando hablamos de tierra, tenemos, y ustedes pudieron observar en la misma lectura, tenemos ejemplos como tierra, que tierra es la palabra primitiva, y de esta provienen aterrizaje, aterrizar, desenterrar, destierro, enterrador. Si se van dando cuenta cómo hay palabras de las cuales surgen todas las demás, ¿sí? Entonces ahí viene la gran diferencia entre palabras primitivas y palabras derivadas. Bueno, ¿quién tienen ustedes por sufijos? Perdón, es como así que me dice que va de una palabra como flor, florecita y así. Esos son los prefijos, ¿no? ¿O es los sufijos? No, ese es sufijo, Los perdón. sufijos. Sí, A sí, ver, ese ¿qué es me dice que son los sufijos? A ver, Nelly. Los morfemas. Ya, pero ¿qué son? A ver, en ese sentido voy a hacerles la pregunta más básica, porque ya les escucho a ustedes el morfema. ¿Qué es un morfema? ¿Qué es un morfema? Tanto que les escucho hablar del morfema. A ver, Nelson. Es lo que se le añade a A una ver. palabra, lo que se le añade, por ejemplo, casa, casita, no sé. A No, ver, más bien, Nelson. es la otra parte que se le añade una palabra, ¿está bien? Ya. Me equivoco. Es la acción el que le da un género o un cierto número a una palabra. Son las formas, ¿no es cierto? Estas vienen a ser estas variables, las formas de estos cambios que sí, exactamente, ¿no? Se llegan a agregar a una palabra, que llegan a modificar en este sentido. Son estos cambios, estas formas que nosotros podemos encontrar en una palabra. Los sufijos, muchachos, por eso son estos morfemas que son añadidos de forma posterior. Raíz, como nos manifestaba Pedrito, ¿no es cierto? Que se van a agregar de forma posterior, ¿sí? O al final de la palabra y que realiza un cambio en este sentido de la misma.
Dentro de ellos nosotros tenemos los aumentativos, tenemos los diminutivos. ¿Qué son los prefijos en cambio para ustedes? A ver, Nelly. Ya eso sí vendría a ser los que están antes, o sea, antes de la palabra. Ya, sí, ¿no es cierto? Tienen que hacer lo mismo estos morfemas que son añadidos, pero en lugar de encontrarse al final, se encuentran y se ubican al inicio de las palabras, ¿sí? ¿Qué tienen ustedes por sinónimo? ¿Qué es una sinonimia? A ver, Distintas palabras con el mismo significado. levantarán la mano. A ver, Nelly. Es que tengan el mismo significado de una palabra, de lo que viene la sinónimo. Ya, a ver, vamos con María Fernanda. Son palabras que tienen significados iguales. Ya. Son palabras que se escriben de forma diferente, pero que tienen un significado similar, ¿no es cierto? Que tratan de lo mismo. ¿Y qué en este sentido son los antónimos? Mayra. Es lo contrario que los sinónimos, o sea, palabra es lo contrario de. Ya, exactamente, ¿no es cierto? A ver, sí, ¿no es cierto? Son palabras que tienen un significado contrario a otra, ¿sí? Dentro de ellas nosotros podemos percatarnos que tenemos calor, frío, fuerte, débil, ¿no es cierto? Eh, alto, flaco, ¿sí? Estos vienen a ser antónimos, muchachos. Perfecto. Sin más, creo que vamos a llegar hasta aquí. Muchachos, espero que les haya gustado la clase. Como siempre es un gusto y un placer haber compartido con todos y cada uno de ustedes en el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo.